Yo chicos, bienvenidos por acá una vez más al canal, espero que estén muy bien y el día de hoy vamos a hacer una vuelta comentada en el circuito de Imola, aprovechando que tenemos carrera este fin de semana aquí y también aprovechando que es una de las pistas más difíciles en el F1 24 porque tiene un poquito de todo, literalmente curvas rápidas, lentas, hay que saltarse casi todos los pianos. Tiene curvas en subida, en bajada, está lleno de baches, los límites de pistas son una locura. Las últimas dos curvas también el coche se va mucho de cola. Entonces voy a poner primero la vuelta rápida sin interrupciones y ahora vengo ya para explicárselos más detalladamente. Bueno chicos, vamos a iniciar ahora sí la vuelta rápida. Muy importante salir bien pisados de esta última curva porque de esto va a depender muchísimo el tiempo y la velocidad que podamos ganar o perder en la recta hasta la primera frenada. Entonces DRS abierto y si se dan cuenta estamos gastando el ERS en adelantar. Más o menos utilizamos un 10% y es porque yo pienso que es la manera más eficiente de gestionarlo en este circuito. ¿Por qué? En el segundo y tercer sector hay muchas curvas, esa es una locura, muy trabado, hay que saltar la chicane, hay muchas curvas de segunda, tercera marcha, entonces ahí se genera nuevamente batería y yo creo que es más inteligente arrancar la vuelta con 80% y ganar una décima en la recta porque vas más rápido a iniciar la vuelta con 100%, terminarla y quedarte con 20% de ERS todavía. Entonces yo he probado diferentes estrategias y yo creo que la más eficiente y la más rápida es eso, gastarnos un poquito de batería, así llevamos más velocidad final en esta recta, ganamos tiempo y aún así en el segundo y tercer sector se va a recuperar por las curvas, tantas curvas. Entonces recuerden, otra cosa muy importante es que háganlo antes de iniciar la vuelta, o sea, antes de que el cronómetro empiece a correr, para que al momento de pasar la línea de meta vuelva y se reinicie el despliegue. Si se dan cuenta, el despliegue es la barrita verde. Si no, si lo hacen después, pues obviamente vamos a quedarnos sin despliegue. Entonces iniciamos la vuelta. Ahora sí, en estas, no sé si estas tienen nombre, creo que no, creo que esto, la primera curva es por acá, pero traten de minimizar la distancia y de no girar mucho el volante, o sea, no se vayan por acá por la mitad de la pista, no giren a la derecha y luego a la izquierda, no, traten de ir en el centro, traten de minimizar el giro y así ganan milésimas. Parecen insignificantes, pero en pistas como esta que es tan corta, cualquier milésima, cualquier décima cuenta, porque al final las qualis siempre son súper apretadas. Entonces llegando a la primera curva bajamos el ERS a medio y frenamos más o menos en, no sé, como 60 metros, 65 metros. Miren esto, es una locura lo que uno puede cortar las curvas. Si los pilotos hacen esto en la vida real, rompen el coche en dos, parten el fondo plano y mejor dicho. Pero como esto no es la vida real, esto es un juego, hay que explotarlo. Entonces recuerden, 60 metros más o menos, 65. Y en la primera curva, como no estamos acelerando o por lo menos al 100%, podemos utilizar toda la curva, volarnos la salchicha amarilla que está aquí.
Pero en la 2 no se puede hacer así porque si se dan cuenta ya estamos acelerando. Entonces cuando el coche toca estas salchichas amarillas, empieza a rebotar. Y claro, el coche se va a volver loco y va a ser súper difícil controlarlo. Entonces, como ya estamos a fondo, si lo van a hacer, traten de solamente rozarlos, pero no se monten completamente como en la primera curva. En la 3, corríjame si estoy diciendo mal el número de las curvas, que no recuerdo bien. En la 3, como ni siquiera lo vamos a tocar, ahí sí, pues, relajado. Gastamos un poquito más de batería. Siempre déjenlo en medio. O sea, utilicen vuelta rápida solamente en la recta principal y creo que en parte del último sector. Ahora vamos a confirmar. Bueno, ahora subimos la frenada a 53, el reparto del freno, pero es para esta curva aquí, la primera del segundo sector, porque realmente en esas que siguen uno no frena, simplemente baja de marcha, o si no frenas, simplemente bajas de marcha. Bueno, disculpen, tuve que atender una llamada. Bueno, volviendo a las curvas 5 y 6, acá realmente no frenamos en lo absoluto, simplemente bajamos de octava a sexta marcha para la entrada de esta que es la 5 y a quinta marcha para la entrada de la 6 que es la siguiente curva. Entonces giramos justo después de los 50 metros, cortamos bastante la 5, la 6 también. Esto lo hago con el fin de evitar irme largo en la salida porque es muy fácil. Estoy seguro que todos ustedes han invalidado alguna vez su vuelta aquí en la salida de esta curva. Entonces si se dan cuenta, el coche se desestabiliza porque obviamente brinca en estas salchichas que están aquí, pero no me importa, yo prefiero hacerlo así y sé que voy a ir a la segura y va a ser más difícil anular la vuelta. Entonces ya cerramos el primer sector con un 23.3 muy rápido, la verdad. Y esta curva, la 7, si no estoy mal, como podemos ver, tiene un pequeño desnivel hacia la parte adentro, o sea, hacia el interior de la curva. Entonces eso nos va a permitir acelerar muy rápido porque el coche va a estar obviamente siempre en apoyo. Y si se dan cuenta, ya estamos a mitad de curva y estoy completamente a fondo. Entonces hay que identificar, digamos, esos pequeños detalles de cierto tipo de curvas, de ver dónde nos permite frenar o acelerar más pronto, más tarde, y así les aseguro que eso les va a ir ganando poquitas décimas, pero si lo hacemos, identificamos esas pequeñas ventajas de cada curva, les aseguro que van a mejorar bastante los tiempos. Bueno, curva 8, rozamos simplemente el piano para que nos ayude con la rotación, que acá recorremos menos metros por mantenernos por el interior de la curva. Y en Aqua Minerali hay que frenar, esto es muy difícil, esto es una locura porque hay que frenar con el volante recto, si se dan cuenta, y girar mientras lo soltamos y acelerar nuevamente, muy difícil. Entonces gastamos nuevamente un poquito de batería y subimos la frenada a 54. Acá justo después de los 50 metros yo empiezo a frenar, corto muchísimo la primera curva y cuando el coche está en el aire nuevamente meto el volantazo hacia el lado izquierdo y hasta que el coche no aterriza, ahí no empiezo a acelerar progresivamente hasta que ya me apoyo en este piano y ahí sí utilizo un poquito de adelantar. Y ahora coloco la batería en hot lap porque si se dan cuenta tenemos bastante despliegue todavía, entonces no hay ningún inconveniente de quedarnos cortos. Ok, otra cosa que se me estaba olvidando, traten de no irse por este lado del circuito porque por acá está lleno de baches. Traten de mantenerse al lado derecho y yo freno encima de este piano, más que todo no por ninguna ventaja, sino como para abrir un poquito más, para no estar girando tanto cuando me toque acelerar, sino para que tenga menos ángulo de giro a la hora de acelerar. Bueno, justo antes de la frenada coloco el ERS en medio, empiezo a frenar más o menos como a los 70 metros por ahí. Cuarta marcha, acá me fui largo porque tengo que cortar muchísimo más ese piano, me fui un poquito largo, ahí también tuve que hacer una pequeña corrección. Lo mantengo en cuarta, nuevamente me fui largo aquí porque tengo que subir ese neumático por la parte de afuera sin tocar las salchichas. Me fui largo, pero sin embargo hice un tiempo rápido, fue un 12.632. Entonces eso fue la vuelta rápida comentada, muchachos. Espero que les haya gustado y voy a seguir haciendo este tipo de videos todos los fines de semana cuando haya carreras de la Fórmula 1 real hasta que salga el 25. Ya cuando
estemos en el nuevo juego, pues pasaré los videos para este juego. Bueno, ya saben, dejen en los comentarios si quieren alguna pista en específico y nos vemos en el próximo video. No sé si en el 25, porque yo creo que falta todavía como un mes, ¿no? Como 15 días para que salgan. Bueno, nos estamos viendo. Chao, chao.